Este anda. Este está. Este está. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Es un placer dar comienzo a esta sesión. Yo soy Michael Yarochidra de la Universidad de California en Berkeley y voy a moderar y responder en esta mesa. Primero quiero presentar a los dos ponentes que están con nosotros. Daniel Feierstein es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y como director del Centro de Estudios sobre Genocidio y de la Maestría en Diversidad Cultural, ambos en la Universidad Nacional de 13 de Febrero. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino. Entre sus muchas publicaciones se encuentran 5 estudios sobre el genocidio, 1997, 6 estudios sobre genocidio, análisis de relaciones sociales, otredad, exclusión, exterminio, año 2000. Es uno de los autores del volumen colectivo La discriminación en Argentina, diagnóstico y propuestas, 2006, y ha compilado Hasta que la muerte nos separe, poder y prácticas sociales genocidas en América Latina, junto a Guillermo Levy. También Genocidio, la administración de la muerte en la modernidad, 2005. Títulos un poco más recientes, otro título que destacaría, El genocidio como práctica social entre nazismo y la experiencia argentina, Memorias y representaciones sobre la elaboración del genocidio, del 2012, Juicios sobre la elaboración del genocidio e introducción a los estudios sobre el genocidio. Entonces, te cedo la palabra, Daniel. Bueno, muchas gracias, Michael. Gracias al consorcio, especialmente a Leonor Arfuch por la invitación, y quería hacer una disculpa a los traductores y a Michael porque había avisado a Leonor, pude armar la última semana, quería plantear algunas cuestiones más provocativas sobre las cuestiones de la reconciliación. Entonces tienen una versión previa que es un tercio de lo que voy a desarrollar, pero quería pedirle disculpas a ambos porque sé que esto puede dificultar la traducción. En función de la propuesta que nos habían hecho de pensar una mirada crítica en torno a las lógicas de la reconciliación, pensaba 3 ejes poner en cuestión de lo que circula alrededor de estos discursos, en especial en función de lo que se ha llamado el área de justicia transicional, ¿sí? Que es un espacio de bastante desarrollo académico, mucho más académico y jurídico, mucho más fuerte en el exterior que en Argentina, digamos, pero que tiene su expresión también en la Argentina y que se basa en una serie de supuestos, 3 de los cuales quiero someter a un breve trabajo crítico, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con una oposición que se establece entre los principios de justicia y verdad, ¿sí? Parte de la reflexión de la lógica de la justicia transicional entendida de ese modo se vincula a que hay que lograr un equilibrio entre estos dos campos y que yo diría que se toma un paralelo con un largo trabajo de la filosofía política en relación a la oposición justicia-libertad, que sí tiene toda una tradición y un sentido, para llevarla a un campo en el cual es ahistórico, improcedente y en algún punto hasta diría inmoral, ¿sí? En el sentido que no hay nada de las experiencias, y ahora voy a hablar un poco de alguna de ellas, de los que se toma como los 2 casos prototípicos de las experiencias de trabajo con respecto a las consecuencias de procesos genocidas o de procesos de represión estatal masiva, que den cuenta de que habría alguna posibilidad de hacer jugar un equilibrio entre verdad y justicia, sino que por el contrario parece que estarían las dos del mismo campo, ¿sí? Esto es que el desarrollo de una
permite el desarrollo de la otra. En general, en los modelos clásicos de trabajo de este tema, y estoy pensando por eso en los autores clásicos de la justicia transicional, John Elster, por ahí Pablo de Grief, se pone estos dos ejemplos y que ha llegado a la Argentina estos últimos años, por ejemplo, de la mano de Claudia Gil o de Lucas Martín, con la idea del modelo sudafricano y el modelo argentino. El modelo sudafricano habría resignado justicia en aras de la verdad, el modelo argentino habría resignado verdad en aras de la justicia. Varias cuestiones alrededor de esto en relación a las dos experiencias, ¿sí? En ese planteo lo que hay es una mirada cuanto menos uno diría bastante ingenua y poco afecta a tomar en cuenta la infinidad de críticas dentro y fuera de Sudáfrica, el proceso sudafricano, con respecto al nivel de construcción de verdad. ¿Sí? Esto es, el único concepto de verdad que se toma en cuenta, y por eso digo que aquí es donde se juega su arista más inmoral, es pensar que la verdad sería la palabra del perpetrador. Porque en verdad, en cuanto a lo que decimos, la verdad que produce la experiencia sudafricana, podemos tomar en cuenta que el nivel de pedidos de amnistía y su aceptación en relación a que se considera que es legítimo y verídico el planteo es de menos del 20%. Estos de 5.000 solicitudes de amnistía fueron aceptadas un poco más de 700, que en realidad de esas 700 pedidos de amnistía aceptadas, la enorme mayoría corresponde a los miembros de la insurgencia en Sudáfrica. Esto no es a quienes ejercieron la represión estatal, sino más que nada a los miembros del CNA, de la agrupación central o una de las agrupaciones de la resistencia al apartheid, la que se va a constituir luego en gobierno, y que en el caso de aquellos miembros del aparato estatal que presentan la solicitud de amnistía, el nivel de verdad producido ha sido pobre, sino casi inexistente, en el sentido de las declaraciones clásicas que uno puede leer son grandes actos de arrepentimiento donde se asume una acción concreta, el asesinato de alguien, el secuestro de alguien, la tortura de alguien, pero luego cuando se interroga acerca de qué se ha hecho con el cuerpo, quién más participó de la acción, de dónde derivaron las órdenes para actuar, qué otros actores aparecieron, cómo era la estructura de funcionamiento, la respuesta más común a esas preguntas es no tengo conocimiento. ¿Sí? Con lo cual, la única verdad es una autoinculpación en búsqueda de una amnistía que no logra realmente un avance en la investigación del proceso sufrido en Sudáfrica y sobre todo del propio origen que la Comisión excluye entre sus acciones de trabajo, entre los hechos que puede abordar el apartheid. Con lo cual, pensar que una comisión en Sudáfrica va a elaborar una verdad sobre el pasado sin poder analizar la acción del apartheid sería por plantear algún equivalente que en Argentina pudiéramos elaborar una comisión de la verdad que no incluya la desaparición de personas, digamos, ¿no? Esto es el eje constituyente del proceso de opresión en Sudáfrica, es el apartheid. Pensar que se puede acceder a una verdad sin hablar del apartheid, digamos, pero no vamos a tener... ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahora? No. Este lo tenemos. Sigo con este. Decía entonces que es bastante impensable la posibilidad de analizar la experiencia sudafricana sin el apartheid. La contracara también es discutible, en el sentido de decir que en Argentina se habría resignado verdad en el proceso de justicia. Lo que es, si algo ha aportado el proceso argentino de juzgamiento es la posibilidad de articular una cantidad enorme de fuentes de información y de fuentes documentales, muchas de las cuales fueron producto del propio proceso judicial.
Esto es, algunos de los documentos clasificados y secretos que se logra recuperar del accionar represivo, el más significativo de ellos es el Reglamento de Operaciones Psicológicas de noviembre del 68, pero entre ellos muchos otros, fueron obtenidos a partir de presentaciones de la defensa de los imputados para intentar exculparlos en el proceso judicial, ¿sí? Entonces, y esto ha permitido el acceso a valiosísima información. En muchos casos, muchos juzgados, se ha destacado el TOF 1 de La Plata, pero muchos otros juzgados han librado miles de exhortos a infinidad de instituciones, muchos de los cuales han tenido resultado negativo, pero algunos de los cuales han tenido resultado positivo, y se ha logrado acceder a información en distintas instituciones del aparato estatal o de ámbitos no estatales, producto de la experiencia judicial. Y del mismo modo, muchos testimonios de sobrevivientes o familiares del genocidio argentino pudieron expresarse a partir de la posibilidad que abrió la experiencia judicial. Es muy interesante analizar las curvas de denuncias en todo el país, que es un trabajo que estamos haciendo con nuestro equipo de investigación en función de la apertura de procesos judiciales en distintas provincias del país y cómo esto habilita a población que por 10, 15, 20, 25 años no había hablado de lo que había vivido, que pueda acercarse a hablarlo en algunos casos, en algunos círculos cercanos, pero en muchos casos o directamente frente al aparato judicial o a partir de lo que genera la acción judicial como posibilidad de apertura de la verdad. Entonces, en este sentido, el primer cuestionamiento crítico era pensar que debemos optar, como recomiendan los manuales de justicia transicional, hacer una especie de balance entre los niveles de justicia a los que se puede acceder y los niveles de verdad a los que se puede acceder, por lo menos desde las dos experiencias históricas que se toman en cuenta como paradigmas, e incluso si uno lo traslada a otras experiencias latinoamericanas, Chile, Uruguay, Brasil, a la experiencia de España, ¿sí? No parece que tenga ningún motivo para sostenerse como tal, y por eso no constituye más que una falacia, en algún sentido uno diría esta oposición de términos. En segundo lugar, quería plantear el propio concepto de reconciliación, ¿sí? Una cantidad de supuestos que pareciera incluir y que pareciera convocar un acuerdo sin haberlos sometido a la evaluación crítica, ¿sí? En el sentido de decir, la idea de una reconciliación da por supuesto que hay dos actores que se han hecho daño, ¿sí? Y que necesitan encontrar algún lugar común de encuentro, donde poder, bueno, me decía Valentina que va a trabajar la cuestión del diálogo, ¿sí? Y este es el espacio donde podrían de alguna manera zanjar sus diferencias, ¿sí? Lo cual vendría a ser una legitimación en un nivel, podríamos decir, más sutil, de alguna manera, de los elementos fundantes de lo que hemos llamado la teoría de los dos demonios. Entonces, la idea de reconciliación viene a esconder la opresión que implican los regímenes represivos a través de la igualación de lo que no es igual, ¿sí? Bajo una categoría que ha sido cada vez más pregnante, incluso, no solo en el campo político y jurídico, sino incluso en el campo académico, como la categoría de violencia política, ¿sí? Que iguala dos conjuntos de hechos que creo que tienen dos problemas fundamentales en esa igualación. Primero, de orden empírico, ¿sí? Lo que se busca igualar en las acciones insurgentes y las acciones represivas son conjuntos fácticos de hechos absolutamente distintos, ¿sí? Incluso en los que podríamos llamar como hechos más cuestionables de una lógica insurgente, ¿sí? O sea, en esos hechos de las fuerzas insurgentes a las que se califica cada vez más, y a mi modo de ver erróneamente, como terroristas, se incluye desde una lucha de calles, una huelga, una toma de un establecimiento, hasta la toma de un cuartel militar, un asalto a un banco o el ajusticiamiento de un represor. Lo que digo es, hay una cantidad de acciones que se incluyen en ese universo que, más allá de la evaluación que tengamos y que hay que hacer críticamente
desde el campo popular de cada una de esas acciones y de su legitimidad o ilegitimidad, lo que queda claro es que son absolutamente distintas a nivel cualitativo de establecer un sistema de campos de concentración que cuadricula el territorio nacional y en el cual se secuestra, tortura, asesina población de modo organizado y sistemático. ¿Sí? O sea, hay un primer problema que es de orden fáctico. Esos dos conjuntos de acciones no son iguales. ¿Sí? El segundo orden es en términos de sus objetivos. ¿Sí? Otra vez, más allá de la legitimidad o ilegitimidad de cada una de las decisiones de las organizaciones armadas, incluso de las organizaciones armadas en distintos procesos políticos en la región, el objetivo de esas acciones, coherente o no con esas acciones, podrá no haberlo sido, pero la intención de esas acciones se vinculaba a un intento de construir una mayor progresividad en las relaciones sociales. Esta era una lucha por una mayor justicia en la sociedad. El objetivo y el efecto claro de las acciones represivas se vincula exactamente a su opuesto, a lograr una distribución más desigual de la riqueza, ¿sí? Porque en general los procesos represivos se vinculan a lógicas de profundización de la opresión, ¿sí? Es quizás la diferencia entre las prácticas genocidas y las prácticas represivas, podríamos decir, regulares de cualquier Estado moderno, ¿sí? Si una práctica represiva busca sostener el statu quo, por lo general las prácticas genocidas lo que han buscado y logrado es transformar el statu quo en un sentido regresivo. ¿Sí? Con lo cual, el conjunto de prácticas son distintas, el objetivo de las prácticas es distinto. Esa igualación en clave de violencia homologa esos dos conjuntos e invisibiliza una tercera modalidad, u otras que uno podría pensar, más de tres, y por de pronto cualquier forma de violencia estructural. ¿Sí? Con lo cual, la idea de entender que hay una lógica que unifica hechos distintos y con objetivos distintos, y que la reconciliación sería el intento de encontrar a través del diálogo un acuerdo entre esas lógicas, sería casi como a un punto me podría decir la ingenuidad naif de creer que uno puede hacer desaparecer el conflicto de la sociedad. Y creo que es el segundo problema de las lógicas de la reconciliación, potenciadas en nuestro país, diría, por una reemergencia de estas figuras igualadoras que tiene algunos puntos en común con lo que fuera la versión original de los dos demonios, pero también unas cuantas diferencias, ¿sí? En esto que en algún lugar he llamado la versión recargada de los dos demonios, que no son menores, ¿sí? Cuando surge la igualación en la Argentina, y esto uno a veces con el tiempo lo tiende a olvidar, en el surgimiento de las primeras lógicas de igualación que ya existen en la propia dictadura, ¿sí? El sentido de la igualación era iluminar el accionar represivo, ¿sí? En contextos en los que lo que primaba como construcción del sentido común eran las lógicas de la guerra sucia, la existencia de una anarquía en la Argentina y la necesidad de restablecer el orden, los dos demonios lo que venían a decir al precio de la igualación era que el accionar represivo había sido tan o más grave que la violencia previa. ¿Sí? En realidad, en el prólogo de Sábato dice infinitamente peor, pero la igualación viene por el lado de que como la inicia la violencia insurgente, esa violencia estatal infinitamente peor quedaba igualada en tanto respuesta. La versión recargada de los dos demonios invierte esta lógica. No es un intento de iluminar la violencia represiva al costo de la igualación, sino que en momentos en donde se ha desplazado la lógica, las estructuras de sentido, la lógica de construcción de la hegemonía en el sentido común, busca plantear la idea de que, en términos de un importante comunicador argentino, estamos hartos de la dictadura y cuándo vamos a hablar de la violencia de las organizaciones de izquierda, la violencia terrorista, entendida, calificada de ese modo la lógica insurgente.
Creo que en ese sentido hay lógicas de construcción de empatía, de visibilización, de construcción de sentido, que con el mismo motivo argumental buscan producir un efecto muy distinto, ¿sí? Y este efecto busca un nivel de extemporaneidad también, que es traer la demonización de las luchas insurgentes de los 60 y 70 como modo de demonizar las luchas del presente y relegitimar la función represiva en el hoy, ¿sí? Esto es, los que salen hoy a enfrentar las consecuencias de un modelo económico tendrían que tener el cuidado, entre comillas, de no apelar a una violencia que es calificada en los grandes medios de comunicación y de modo directo en esta operación como aquella misma violencia de los 70, que es cuando entra Victoria Donda a la Cámara de Diputados con una cacerola. Este sería el equivalente, digo, estoy hablando de un historiador, ¿sí?, que todos reconocemos y al que hemos leído, como Romero, escribiendo que Victoria Donda entrando a la Cámara de Diputados con una cacerola sería la reaparición de la violencia de los 70 o las piedras que se arrojan en una manifestación hacia fines del 2017, ¿sí? Justamente frente al Parlamento. Entonces digo, estas lógicas de transformación de ese motivo argumental de los dos demonios utilizan en la misma estructura de sentido, pero con otras lógicas de producción que vienen de la mano de la minimización del impacto represivo, esta discusión sobre las cifras, ¿sí? No fueron 30.000, por lo tanto los organismos de derechos humanos mienten y son parte de la red de corrupción que lleva a redirigir la lógica de la deslegitimación, incluyéndola en la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo como modo de construcción de sentido político. ¿Sí? Hasta aquí, digamos, tenía algunas cosas más, pero para ajustarme al tiempo, esta segunda mirada. Quería cerrar con el tercer cuestionamiento, que es esta idea de que opone también la posibilidad, la reconciliación de la mano del perdón, también como opuesto a la lógica de la justicia, lo cual implicaría de algún modo la destrucción de la posibilidad de la responsabilidad. Esto es, si algo aportado en el desarrollo, yo no diría de la modernidad, sino incluso de la cultura humana, la posibilidad de la construcción de normas, ha tenido que ver con la posibilidad de hacernos responsables por las consecuencias de nuestras acciones. Este es el sentido de la responsabilidad, que es dar una respuesta ante la consecuencia de nuestra acción. La posibilidad de la reconstitución del lazo social es imposible sin alguien responsable, sin alguien que se hace cargo de la consecuencia de la acción. Pensar que puede existir algún nivel de reconstitución del lazo social basado en una impunidad que lo que implica es que nadie se hace responsable, es un contrasentido con la propia lógica de análisis, digo, de cualquier perspectiva que pensemos en el desarrollo, tanto de la historia sociológica del lazo social, Norbert Elias, hasta que pensemos la forma más micro de constitución del lazo social en trabajos como los de Piaget, ¿sí? En cualquier modo de pensar cómo se constituye el lazo social y más allá de la importancia de recuperar el sentido del conflicto, es imposible pensar en la constitución del lazo sin la posibilidad de la responsabilidad, sin el hacerse cargo de las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Como ejes, digamos, para pensar alguna problematización crítica de las propuestas y de los procesos y de los análisis de reconciliación, me parecía interesante centrarlo en estos tres niveles, quizás para abrirlo a la discusión, ¿no? Estas tres cuestiones, la oposición, justicia-verdad, la lógica que implica la posibilidad de pensar la dualidad de las acciones y cómo pensar una reconstitución del lazo social
sin la posibilidad de la responsabilidad. ¿Sí? De alguna manera creo que de algún modo son consecuencias muchos de estos procesos de una fuerte transformación, diría, en lo que implicó el surgimiento jurídico de muchas de las lógicas del campo de los derechos humanos y la conmoción que implica la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto la posibilidad de traducir una construcción que venía ya de las revoluciones burguesas en un conglomerado jurídico para pensar cómo lidiar con algunos de estos procesos y su transformación, que creo que no es tan visible ni en el campo jurídico, ni en el campo político, ni en el campo académico, a partir del fin de la Guerra Fría, en donde muchos de estos conceptos empiezan a ser reconfigurados, reapropiados y utilizados en un sentido de legitimación de las propias lógicas de opresión generadas por los procesos de destrucción. Entonces quería cerrar con una mirada que había planteado justamente un investigador argentino al que por lo menos en la Facultad de Sociales de UBA recordamos con mucho afecto y que fue uno de los, a mi modo de ver, uno de los primeros que lo vio con mucha riqueza, que es León Rosichner, cuando planteaba ya allí en los primeros 80, ¿sí? Que en verdad este nuevo discurso de la democracia de los derechos humanos entendida en este sentido de conciliación quería transformarnos en una especie de Sherezade, ¿sí? Decía León, nos vamos a transformar en Sherezade queriéndole contar al poder un cuento distinto cada día para poder amanecer sin que nos maten. Sí, creo que este modo en que León veía con tanto cinismo, pero con tanta crudeza, cierta reconversión intelectual, diría incluso, de todo un campo de pensamiento en nuestro país, me parece que es una señal de profunda alerta hoy, ¿sí? Cuando uno vuelve a ver emerger con mucha fuerza estos discursos y quizás incluso, y me incluyo en la primera persona del plural, muchas de estas confusiones. Así que bueno, hasta aquí algunas cuestiones para abrir la discusión. Muchas gracias. Bien, entonces ahora presento a Valentina Salvi, que es socióloga y máster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, investigadora adjunta del CONICET, con sede en el CIS, directora del Núcleo de Estudios del IDES sobre la memoria. Es del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de 3 de Febrero, dicta seminarios en la maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de La Plata y en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirige proyectos de investigación sobre memoria y responsabilidad. Es autora de Vencedores a Víctimas, Memorias Castrenses sobre el pasado reciente en Argentina, y ha publicado muchos artículos en el país y en el exterior alrededor de este tema. Bueno, muchas gracias, Michael, por la presentación. Bueno, en primer lugar, fueron unos días muy interesantes de discusión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leonor, por haberme invitado y al Consorcio Internacional de Teoría Crítica también por la organización de este evento en Buenos Aires. Bueno, mi trabajo se llama El dialoguismo o más allá de la justicia. Voy a leer. Con el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad que tuvo lugar en Argentina desde 2006, se produjeron algunas reconfiguraciones en los debates públicos sobre el pasado reciente. La celebración de los juicios no solo trajo aparejado la prisión efectiva de más de 1 millar de militares y policías, el reconocimiento jurídico por parte del Estado de los crímenes cometidos durante la dictadura militar y la reparación simbólica para las víctimas querellantes, sino que implicó la aparición de un conjunto de nuevas voces y la puesta en escena de una nueva performance en el escenario de las luchas por la memoria. Con trayectorias diversas, hijos e hijas de militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad, exmilitantes de organizaciones armadas, militares que participaron en el proceso represivo en Tucumán,
familiares de desaparecidos, intelectuales, académicos, obispos y dirigentes políticos se convirtieron en las caras visibles de un nuevo artefacto memorial que se propone más allá de la justicia, el diálogo. En esta presentación me propongo hacer foco en la performance del diálogo como artefacto cultural, memorial, con el interés de dar cuenta de sus condiciones de posibilidad en un contexto más amplio, que es el ascenso político de la Alianza Cambiemos hoy en el gobierno, así como identificar sus antecedentes históricos. La propuesta es analizar los efectos de sentido que se producen para poder determinar la relación que esta performance mantiene con los procesos judiciales que comenzaron en 2006. Para ello, en la primera parte de esta presentación me ocuparé de describir tales eventos, identificar quiénes participaron y cuándo tuvieron lugar, para luego adentrarme en el análisis de sus efectos. En torno a una mesa, frente a una cámara, ante un periodista, bajo la modalidad de foros, charlas, entrevistas de carácter público o semipúblico, se reúnen personas de diversas generaciones y trayectorias a dialogar sobre sus experiencias, sentimientos y opiniones respecto al terrorismo de Estado y la violencia política. Estos eventos son promovidos y organizados por gestores culturales o educativos, una editorial, una productora cinematográfica, un museo o una universidad. La pieza inaugural de este artefacto memorial fue el documental El Diálogo, dirigido por Pablo Rasiopi y Carolina Assi, estrenado en el Bafisi en 2014. El documental repone una serie de conversaciones entre Graciela Fernández Meijide, quien tiene a su hijo desaparecido y fuera secretaria de la CONADEP y miembro de la PDH, y Héctor Leis, ex integrante de Montoneros y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santa Catarina, Brasil. Luego, en 2015, estas conversaciones fueron publicadas en un libro por la editorial sudamericana. El documental fue también el disparador de otros diálogos en el marco de un ciclo que llevó por nombre Mesas de Diálogos por el Encuentro, organizados por distintos museos. Los invitados fueron la protagonista del film. Además, otros invitados fueron Aníbal Guevara, hijo de un militar condenado y presidente de la agrupación que cuestiona los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, y Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado por el ERP y militante por la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por la guerrilla. En la misma línea, el libro Hijo de los 70, historia de una generación que heredó la tragedia argentina, de las periodistas Carolina Arenes y Astrid Picchielny, también editado por Sudamericana, se presenta en su prólogo como una reunión textual entre hijas e hijos de militares condenados, de desaparecidos, de militantes de organizaciones armadas, empresarios asesinados por la guerrilla, etc. Esta experiencia también dio lugar a una crónica publicada en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín, en la que se hizo público un encuentro privado entre estos mismos entrevistados. Algunos de estos invitados también han dado charlas en escuelas secundarias y han participado en programas periodísticos y de radio y televisión. La Universidad Católica Argentina, bajo una iniciativa del Papa Francisco, también ofició de patrocinadora de paneles y mesas redondas con el propósito de promover un cambio en los procesos de memoria. De la cultura del enfrentamiento a la cultura del diálogo fue el título del ciclo de charlas. En alguna de estas actividades se reunieron Nora Morandini, senadora nacional y familiar de desaparecidos, el mencionado Arturo Larrabure y el obispo Jorge Casareto. También lo hicieron el teniente coronel Rodolfo Richter, quien fue parte del operativo Independencia, Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, los ex carapintadas Aldo Rico y Gustavo Brady Obeid, y ex miembros del ERP como Eduardo Anguita, Carlos Gavetta y Luis Matini. Recientemente, la editorial Eudeva de la Universidad de Buenos Aires publicó Enemigos, dos protagonistas que reflexionan hoy sobre la violencia de los 70, de Carlos Gavetta y Rodolfo Richter. Estos enfrentamientos memoriales comulgan a su vez con las intervenciones públicas de reconocidos intelectuales y académicos que se asumen críticos de la violencia armada y de las políticas de memoria de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y que también en algunos casos ponderan los alcances de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. Como sostiene Goldenthal, la recepción de los trabajos de Alejandro Katz, Luis Alberto Romero, Hugo Besetti y Claudia Gil, quienes poseen credenciales educativas con estudios de posgrado en universidades nacionales o extranjeras y obras publicadas por editoriales de prestigio, hace sinergia con los postulados de la variopinta práctica dialoguista. Por su parte,
Pablo Abeluto, actual secretario de Cultura de la Nación, cumplió un rol clave como facilitador, promotor y articulador de estos emprendimientos memoriales. Primero, desde su función como director editorial de Random House Sudamericana y luego como ministro de la Cartera de Cultura. Las prácticas dialoguistas adquirieron un nuevo impulso institucional con el triunfo electoral de Cambiemos en 2015, cuando desde ese ministerio, y no desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que ha sido tradicionalmente el órgano ocupado de las políticas de memoria, se efectuaron seminarios y charlas abocados a pensar formas alternativas al tratamiento de pasados violentos al que provee el proceso judicial. Estos casos fueron Diálogos Globales de 2016 realizado en Casa Rosada y el seminario Ideas de 2017 que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, en los que si bien no se realizaron encuentros cara a cara entre personas directamente vinculadas o afectadas por el terrorismo de Estado o la violencia política, diversos invitados internacionales disertaron sobre los beneficios de los modelos transicionales de corte restaurativos basados en el diálogo como alternativos al modelo judicial retributivo. Tal como sostienen Goldenthal y Saferstein, estos eventos se caracterizaron por un soporte elíptico, en tanto se enfocaron en discutir formas de resolución de conflictos realizadas en otros países, evitándose hablar de manera directa sobre el caso local, pero presentándolo como un horizonte deseable. En otras latitudes, como por ejemplo el País Vasco, Colombia y por supuesto Sudáfrica, se han promovido institucionalmente encuentros, conversatorios, audiencias que se proponen con sus diferencias y particularidades como alternativos y o complementarios de los procesos judiciales. Estas prácticas conversacionales, influidas por el lenguaje y los mecanismos del modelo restaurativo de justicia transicional, se presentan en sus contextos locales como promotores de determinados beneficios colectivos en el modo de gestionar el pasado de cara al futuro, como por ejemplo, instaurar la paz en sociedades posconflictos e internalizar el rechazo a la violencia, alentar efectos sanadores sobre las personas y restaurativos sobre la sociedad y estimular vínculos conciliatorios entre grupos enfrentados. Solo para dar algunos ejemplos, entre 2012 y 2013 el gobierno vasco, a través de la Secretaría de Paz y Convivencia, creó los así llamados encuentros restaurativos, en los que se reunían para conversar víctimas oficialmente reconocidas por el Estado, mediadores oficiales y exetarras que cumplieron condenas y se declararon disidentes luego de una autocrítica. En Colombia, por su parte, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, también se promovieron institucionalmente mesas de reconciliación en diversas regiones del país, en las que se pretendía que ex paramilitares desmovilizados relatasen los crímenes cometidos y pidiesen perdón a las víctimas que los escuchaban, con el propósito de generar efectos reparadores a nivel individual y social. En el caso de Colombia, los encuentros se concentraron en la descripción de los eventos delictivos y de los daños cometidos a través de procedimientos reglados y protocolares, como fue también el caso paradigmático de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. En cambio, los encuentros restaurativos del País Vasco buscaron generar un intercambio verbal entre experiencias personales, los posicionamientos morales y los sentimientos de los participantes. Si bien el caso de los diálogos que son foco de interés en esta presentación guardan marcadas diferencias con los recién mencionados, ya que no han sido institucionalmente reglamentados, sino que son iniciativas públicas promovidas por gestores culturales de la sociedad civil y o cobijadas por agencias estatales o instituciones públicas. De todos modos, ellas pueden ser comprendidas como parte de una tendencia internacionalmente estandarizada de dispositivos de gestión de pasados violentos basados en la figura del diálogo. En Argentina, la puesta en escena del diálogo tiene su propia genealogía y su historicidad, y nos retrotrae a la década del 90. En esos años, cuando los represores tenían asegurada la impunidad por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final, la mesa de diálogo se convirtió en una escena tan siniestra como cotidiana en la pantalla de televisión. En 1995, Mariano Grondona, periodista del programa televisivo Hora Clave, presentó a su audiencia en reiteradas oportunidades una puesta en escena en la que se sentaba a una mesa o en dos mesas separadas a varios invitados para que dialogaran. Esas mesas construían de manera esquemática la existencia de dos bandos opuestos, representados por un lado por represores, integrantes de FAMUS, familiares de civiles asesinados por el ERP o montoneros,
Y por otro lado, por madres de Plaza de Mayo, miembros de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y exmiembros de organizaciones armadas. En algunos casos, los invitados se rehusaron a compartir la mesa y los periodistas se convirtieron en los mediadores del diálogo entre personas que se sentaron en 2 mesas separadas. Como señala Feld, estas puestas en escena tuvieron su punto más álgido cuando se trabaron en una fuerte y desmesurada discusión, a los gritos, el excomisario Miguel Echecolás y el diputado Alfredo Bravo, quien fuera secuestrado y torturado por un grupo de tareas al mando del general Ramón Camps, jefe directo de Echecolás. La mesa de diálogo como dispositivo televisivo materializaba la idea de que existían 2 bandos, que ambas campanas debían ser escuchadas, que los represores tenían derecho a dar su opinión y que todos debían mostrar signos de arrepentimiento como signo legítimo hacia la reconciliación entre militares y guerrilleros, entre familiares de muertos de un lado y del otro, y con ellos pacificar a toda la sociedad. Pero la mesa de diálogo significó también escuchar a los perpetradores negar los hechos o reivindicar lo actuado, acusar a las víctimas o a sus familiares, tratarlos como victimarios, echar sobre ellos nuevamente un manto de sospechas, acusarlos de mentirosos y hasta amenazarlos nuevamente. Por otra parte, hacia el 2000, frente a las crecientes citaciones judiciales a oficiales en situación de retiro y inactividad, para que declarasen en los juicios por la verdad o en los juicios por el robo de bebés, el por entonces jefe del Ejército, general Ricardo Brinsoni, asumió una posición de defensa corporativa y se concentró en la estrategia de cerrar el pasado por medio de la propuesta de otra mesa de diálogo. Ahora bien, ¿qué tienen de novedosos los encuentros dialógicos que se vienen realizando desde 2014? En principio podemos afirmar que esta nueva fase de encuentros dialógicos es expresión del clima político propiciado por el ascenso en el poder de la Alianza Cambiemos. Durante la campaña electoral, Cambiemos buscó contraponer la noción de diálogo a la búsqueda de conciliación de posiciones antagónicas al estilo de gobierno kirchnerista que hacía del conflicto social el motor de la política. Al tiempo que también llevó adelante una crítica de la política de derechos humanos del gobierno anterior y de los organismos que fueron parte de la agenda Memoria, Verdad y Justicia, denunciando el curro de los derechos humanos, un exceso de pasado en sus reclamos y una postura revanchista en el ámbito de la acción judicial. Ahora bien, ¿por qué el diálogo como performance memorial ha sido cobijado por la cartera de Cultura y no desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural? Este hecho da cuenta en principio de un cambio de estatus y de tratamiento que el gobierno le da al área. La política promovida por esta Secretaría ha buscado desmarcar el significante de derechos humanos de los sentidos que ha tenido desde la reapertura democrática, construyendo una nueva agenda vinculada a los organismos internacionales y al mundo de las organizaciones no gubernamentales. Como sostiene Barros, esta agenda se apoya en una noción de derechos humanos como ideología global, desvinculada de procesos singulares y políticamente situados. En este caso, se promueve la separación entre el significante derechos humanos, rebautizado ahora como derechos humanos del siglo XXI, de la experiencia concreta sufrida durante el terrorismo de Estado. Articulación, como todos sabemos, se construyó trabajosamente desde la reapertura democrática. Este desamarre entre derechos humanos y terrorismo de Estado, que se da en el plano de la agenda gubernamental, requiere de nuevos consensos, sentidos y representaciones en torno al modo de narrar el pasado. Y que sea el Ministerio de Cultura, sea este a nivel nacional o local, los que cobijen bajo su órbita algunas de las iniciativas que promueven el diálogo como artefacto memorial, da cuenta de una separación que tiene consecuencias sustantivas en el plano de las representaciones, consensos y sentidos. Entre memoria con mayúscula como categoría política situada en nuestro contexto local y derechos humanos, entre políticas de memoria y políticas de derechos humanos. Hecha esta breve descripción y en los minutos que quedan, quiero dar cuenta de los sentidos y argumentaciones sobre los que se apoyan las experiencias dialógicas que se vienen sucediendo desde 2014. Dada la variedad de invitados a participar y de sus trayectorias, de los temas conversados y expuestos, de los escenarios en los que tuvieron lugar, entre otros aspectos que producen una gran dispersión de relatos, narrativas y sentidos sobre el pasado, me concentraré en el análisis del dispositivo que enmarca y contiene estas intervenciones. Para eso analizaré un conjunto de tópicos que hacen visibles no solo
que se hacen visibles no solo en el carácter performático del dispositivo de interlocución, sino y sobre todo en los dichos de los gestores culturales que promueven estas iniciativas, directores y productores cinematográficos, periodistas y escritores, moderadores de foros y charlas. De un universo amplio de tópicos que se tematizan en cada performance, desarrollaré 4, que surgen de las observaciones realizadas y que le dan su sello distintivo. El carácter supuestamente revelador del diálogo frente a los silencios y secretos que serían parte de una memoria oficial. La construcción de una memoria plural a partir de la centralidad de la categoría de experiencia. La igualación de las diferencias en los relatos y narrativas a través de la noción de sufrimiento. Y el aprendizaje como forma de gestión del pasado que trasciende la acción de la justicia. En la mayoría de los casos, estas performances se presentan dando lugar, por primera vez, a una experiencia que se valora como inédita, la relación con un otro a través de la palabra. En efecto, todos los diálogos tienen un elemento en común. Se espera que la palabra sea al mismo tiempo reveladora de verdades no dichas y propiciadora del reconocimiento mutuo entre los interlocutores. En estos diálogos se sobrevalora la capacidad de la palabra de hacer cosas, en este caso de promover el reconocimiento mutuo, pues se trataría de una palabra que nunca fue dicha, una palabra que falta y que aportaría matices ausentes, complejidades negadas, secretos bien guardados sobre el pasado reciente de boca, por cierto, de sus protagonistas, de quienes, dice Arenes y Piglianis en el prólogo, estuvieron relacionados de algún modo con la violencia de los 70. Para describir de qué modo el diálogo llevaría adelante su praxis transformadora, tanto en el plano de las memorias como en el plano de las relaciones sociales entre los protagonistas de ese pasado, primeramente tenemos que identificar el diagnóstico crítico sobre el que se monta. Las performances dialógicas se presentan como una respuesta o una reacción a cierta memoria consolidada sobre el pasado reciente, cuyos principales rasgos serían, desde la mirada de los promotores de estos eventos, su carácter homogéneo y sacralizado. Sin definir de manera directa quiénes son los portavoces de esa memoria, denuncian la existencia de un relato memorial que se impuso sobre otros relatos, constituyéndose como una memoria única y cerrada sobre sí misma, carente de representaciones, sentidos y lenguajes plurales. Me parece importante ser enfática en el modo en que se enuncia esta crítica de parte de quienes promueven el diálogo, pues si bien no identifican de manera clara el pronunciador de esa memoria, se apoyan sobre una trama argumentativa que surgió durante el gobierno anterior de parte de intelectuales y analistas de polos opuestos del arco político, respecto de la existencia de un relato oficial sobre el pasado reciente, basado en la mistificación de la violencia de los 70, en la figura de ángeles y demonios y en la cristalización de símbolos valorados como engañosos, tal como la consigna 30.000 desaparecidos. Al carácter homogéneo y monolítico de la memoria social sobre el pasado se agrega la acusación de una supuesta pereza crítica, generalmente atribuida a los exmilitantes de las organizaciones armadas. ¿Por qué?, se pregunta Pablo Abeluto en una entrevista. Nadie de la guerrilla ha hablado sobre su experiencia. Esta consideración toma como un hecho la supuesta posición acrítica de las memorias de la política de los años 70, que por su carácter político y como una marca de origen, se acercarían más al mito o a la ideología que a cierta verdad histórica. No voy a detenerme en contrarrestar estos argumentos, para ello recomiendo la lectura del trabajo de Pitalúa y Oberti, quienes lo hacen de manera muy fundamentada. Ahora bien, hecho este diagnóstico, me pregunto, ¿de qué manera el diálogo aportaría pluralidad a las memorias colectivas? ¿Cómo se escenifica y legitima tal diversidad de relatos? Como ya dije, la performance del diálogo reúne en un panel de debate o frente a un periodista a diversos invitados e invitadas cuya principal credencial es haber sido protagonista de los sucesos o hechos de los sucesos pasados, o de hechos derivados de ese pasado. Las intervenciones de los participantes, ya sea familiares desaparecidos, hijos de militares condenados, exmilitantes de organizaciones armadas o militares retirados, son valorados y reconocidos en la medida en que sus lugares de enunciación son sus experiencias singulares. Estas experiencias no solo exponen una descripción fáctica de los sucesos vividos y de los daños padecidos, sino que esa descripción se hilvana en un relato emotivo y afectivo donde el dolor y el aprendizaje van de la mano.
En efecto, los relatos asumen la forma de una narración de una historia de vida en la que se priorizan las dimensiones afectivas y personales, y el punto de vista y los esquemas de valor de quien narra. No estoy poniendo en cuestión estos padecimientos, ni minimizándolos, sino identificando qué hace este dispositivo memorial con ellos. Todos los relatos se presentan en un plano de igualdad, alivianados, aplanados, y como el universo de participantes es considerablemente reducido, ellos y sus relatos se repiten en distintos eventos. En el rito de pasaje que el diálogo propone, un pasaje que va de la cultura del enfrentamiento a la cultura del diálogo, las identidades políticas que detentan los sujetos colectivos que han sido protagonistas de los procesos memoriales en nuestro país, léase organismos de derechos humanos, son vistos como trincheras que sectarizan los argumentos, construyen posiciones, producen enfrentamientos y, sobre todo, obstaculizan el encuentro. La experiencia singular que surge de lo sentido y lo vivido en primera persona construye, por su parte, una suerte de relativismo de facto en el que todas las voces son reconocidas como válidas. La puesta en escena de la performance dialógica propone una inmersión en las distintas experiencias particulares, especialmente en el modo en que fueron emocionalmente vivenciadas por los distintos invitados. Bajo la forma de un perspectivismo ingenuo, la heterogeneidad de relatos, de representaciones, pero sobre todo las razones y opciones de valor se legitiman desde las circunstancias particulares que a cada participante le tocó vivir. El pasado se fragmenta en una variedad de relatos, en un caleidoscopio de versiones, como expresan en su libro Hijos de los 70, Arenes y Picchielli. Voy a hacer una cita. Para decirlo con palabras de Hugo Besetti, no se pretende consagrar una verdad o una tesis, sino más bien mostrar un cierto estado de memoria que se manifiesta en experiencias singulares que siguen reclamando su lugar, algún lugar en el relato de la historia, en la construcción colectiva de la memoria. Tales experiencias singulares adquieren la condición de incontrovertibles e incuestionables, pues cuestionarlas restituiría los modos de la cultura del enfrentamiento que busca ser dejado atrás. Todas las experiencias se vuelven incuestionables por el solo hecho de que se presentan como una evidencia de lo real, y es testificada por un sujeto que estuvo allí y lo vivió. Su tono fuertemente emotivo estimula un efecto de desdistanciamiento entre los participantes. Para que tal desdistanciamiento se produzca, los participantes despliegan un léxico particular, un tono de voz y un conjunto de gestos corporales que dulcifican la puesta en escena. Palabras como encuentro, empatía, comprensión, aprendizaje, agradecimiento. Gestos corporales como sonrisas, guiñadas de ojos, abrazos, apretones de manos, incluso lágrimas, ponen a los cuerpos en relación. De modo que, en el marco de una interlocución que se propone como templada y sosegada, se fomentan determinados comportamientos, emociones en torno a lo que se considera armonioso y convivencial, en oposición a otros comportamientos y lenguajes considerados agresivos, crispados y vengativos. De modo que las respuestas críticas o el rechazo a este tipo de eventos, como fue el caso de la respuesta de un gremio docente ante la realización de una charla entre un hijo de un desaparecido y un hijo de un militar condenado en una escuela secundaria, es interpretado como expresión de esos enfrentamientos que deben ser superados. Si bien el dispositivo memorial dialoguista se propone mostrar una memoria plural, habitada por distintas voces, produce paradójicamente un efecto de uniformización de los relatos en torno a su denominador común, el sufrimiento. Allí estábamos un grupo de almas unidas por el dolor, se afirma entre los encuentros que reúnen a hijos de militares condenados, nietos recuperados, familiares desaparecidos y de militares asesinados por la guerrilla. El elemento que posibilita tal reunión de relatos y trayectorias es el hecho de considerarse igualmente damnificado por las violencias de los 70 y de sus consecuencias en el presente. La metáfora de una sociedad como un cuerpo lastimado encuentra en el dialoguismo su puesta en escena. Tal igualación de trayectorias y padecimientos se construye sobre la base de la equiparación de la violencia perpetrada por el Estado con la violencia cometida por las organizaciones armadas, pero también con la violencia legítima que ejerce el Estado con sus sentencias judiciales y las penas de prisión para los represores. Esas violencias, los procesos políticos que las propiciaron y las responsabilidades que de ellas se derivan quedan de este modo desdiferenciadas y deshistorizadas en torno a una figura recurrente, la tragedia de los años 70.
Si bien con esta categoría se busca escapar tanto de la perspectiva de la guerra contra la subversión como la del terrorismo de Estado, la apelación a los trágicos años 70 es un tópico recurrente de las memorias militares actuales. En suma, el diálogo se propone como una instancia para sanar heridas y conciliar posiciones, pero para ello no recurre a un lenguaje evangélico asociado a las categorías de confesión, arrepentimiento, perdón o reconciliación. Como muy acertadamente analiza Goldenthal, el dialogismo aplica cierto pragmatismo conceptual e ideológico para intervenir en el campo de las memorias, al entender que las luchas por los sentidos del pasado reciente pueden resolverse, gestionarse o superarse mediante un entendimiento y encuentro de los afectados. Ahora bien, tal resolución o gestión del pasado exige un proceso de aprendizaje. Ciertamente, aprender funciona como un concepto liminar que propicia el pretendido rito de pasaje de la cultura del enfrentamiento, que es necesario dejar atrás, a la cultura del encuentro, que es el horizonte prospectivo al que llegar. Pero, ¿qué mecanismos hacen posible este aprendizaje? ¿Qué es lo que se aprende? La intervención de la palabra, pero sobre todo la escucha de las experiencias singulares que la palabra de cada participante narra, hace las veces de un dispositivo pedagógico. Aprender no es más que abrirse a lo que el otro tenga para decir. La categoría de experiencia y de otredad operan en el dispositivo de manera complementaria. Escuchar comprensivamente la experiencia singular del otro y por tanto, incontrovertible de cada participante, sus razones y sus argumentaciones, sus opciones de valor y sentidos, aprender de ello es el imperativo categórico de la performance. Podemos decir entonces que el diálogo se presenta en el necesario de las luchas por la memoria como un correctivo de lo que ha sido ignorado a causa de una supuesta visión monolítica, inexacta e incompleta del pasado. Tal corrección se lleva a cabo a través de la autoridad y el reconocimiento otorgado a la experiencia directa relatada en la voz de cada participante. ¿Quién puede erigirse en el árbitro de la memoria del pasado reciente para ordenar, disciplinar cómo deben ser las agrupaciones? ¿Quién puede juntarse con quién? ¿Qué voces pueden ser escuchadas? ¿Bajo qué rótulos? Comentan las periodistas Arenes y Picchielli en la nota de la revista Anfibia. Como un todo, el diálogo propone que ninguno de los relatos es completo ni completamente verdadero, mostrando de este modo cierta afinidad electiva con las memorias militares y con la consigna de memoria completa. Al tiempo que cada una de las experiencias que presentan son incontrovertibles e incuestionables en sí misma por el solo hecho de que tuvieron lugar. Pero este popurrí de relatos disimula deliberadamente el modo en que se constituyen relacionalmente estas voces y estas trayectorias. Ocluye el punto en el que el proceso histórico, los discursos sociales, posicionan a cada uno de estos sujetos y configuran cada una de estas experiencias. Si queremos dialogar entre nosotros, se dice en la nota publicada en la revista Anfibia, deberíamos poder entender que alguien tenga miradas que aborrecemos. La palabra aborrecer procede del vocablo latino aborrecere, que significa apartarse de algo con horror. Escuchar lo que aborrece, tal como se propone el diálogo, significa modificar el campo de lo decible, correr el límite entre lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho en los modos de versionar el pasado en Argentina. En este punto resulta central el posicionamiento, el protagonismo que tiene Aníbal Guevara, hijo de un militar con pena cadena perpetua y presidente de la agrupación Puentes por la Legalidad, en la puesta en escena del diálogo, pues es la voz que no solo defiende a los militares y policías condenados y denuncia el supuesto carácter político e inhumano de los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino que también despliega en el espacio de interlocución justificaciones y relativizaciones que minimizan el accionar represivo de las Fuerzas Armadas. Su presencia obligada en la mayoría de los eventos deja claramente expuesto cómo se cuela aquello que estos encuentros pretenden excluir, la política y su dimensión conflictiva. Tras el relato de la experiencia individual del hijo de un militar que debió responder ante la justicia por sus responsabilidades criminales, se hace oír el reclamo concreto de un sujeto colectivo que busca reversionar el pasado y revertir el proceso de justicia que se inició en 2006. Y que el dispositivo de diálogo no hace más que ampliar y amplificar, aplanando y alivianando categorías gestadas en las luchas políticas locales como experiencia, testimonio, otredad y, por cierto, memoria.
Para terminar, quiero decir que el diálogo, como performance memorial, busca operar en el plano más amplio de las representaciones sociales y sentidos compartidos sobre el pasado de violencia que fueron configurándose desde la reapertura democrática. Se trata de debilitar un territorio propio, una lucha ya ganada, que tiene su expresión en el plano cultural y que surgió de las luchas políticas y sociales iniciadas ya desde los años de la dictadura y que se apoya a su vez en lo probado en diversas instancias institucionales y la justicia a partir de la voz de los testigos. Esto es, que hubo un plan sistemático de exterminio basado en la implementación de campos de detención clandestina y desaparición de personas, apropiación de niños y niñas, y cuyas principales víctimas fueron militantes sociales y políticos, y que esto representó un salto en el horror y una desviación de todos los códigos de la cultura humana, inigualable a otras formas de violencia. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a los dos. Creo que las dos ponencias dialogan de formas muy obvias, ¿no? Sobre todo pensando los tres ejes de Daniel. Creo que el segundo eje, el de la reconciliación, sería la categoría bajo la cual la figura de el diálogo, que no es diálogo al final, me parece, es lo que estás diciendo, emerge. Entonces, creo que tanto los tres ejes como el diálogo nos plantean una serie de cuestiones que podemos conversar. Yo no he preparado un comentario escrito precisamente para que podamos montar otro tipo de diálogo. Y quería comenzar quizá con alguno de los ejes de Daniel. El primero, esta cuestión de la relación entre justicia y verdad. Porque la falsa oposición o la falsa división entre optar por una u otra. Creo que ahí hay una cuestión interesante que los estudios críticos de la reconciliación también a veces toman, que es qué modelo de justicia es el modelo que está operando. Y el modelo judicial, Argentina ha conocido ese modelo más o menos con todas sus imperfecciones, es un proceso que continúa, etc. Es esencialmente un modelo bajo el signo del castigo, de la represalia, de lo merecido. Creo que es lo que has llamado justicia retributiva. Entonces, creo que ese es todo un núcleo y la verdad en relación al aparato judicial me parece que es ¿no? un contexto muy importante, obviamente. Hay otro modelo que simplemente que quería conversar, que es el modelo de la justicia reparativa. Y es un modelo muy distinto y la relación entre verdad y justicia creo que también se modifica porque no pueden separarse en absoluto en ese momento, porque el concepto es que si la justicia repara o puede reparar, y ahí obviamente hay límites de lo reparable, ¿no? Tiene que pasar por la verdad. Y los modelos de justicia reparativa normalmente incluyen a la parte ofendida, dañada, como parte del proceso de lo que sería lo justo en cualquier decisión. Entonces, ese sería simplemente otro terreno en el que podríamos hablar, porque me parece que también la justicia reparativa, si ocurre, ocurre en la esfera de la cultura o en la sociedad civil. Así que eso por un lado. Lo otro que me ha llamado la atención en las dos ponencias quizá es la figura de la falacia, de la ingenuidad, de la falsedad, el diálogo que realmente no es diálogo, la reconciliación ofrecida de manera no enteramente honesta. Podríamos incluso hablar de mala fe como categoría de la reconciliación.
Y creo que cuestiones fundamentales cuando pensamos la reconciliación son bajo qué condiciones se ofrece, quién está ofreciendo la reconciliación y para qué. Y muchas veces rehusar esa oferta es una posición ética. Ahora, el dilema ahí es si rehusas, ¿qué pones en su lugar? Así que si dices no a la reconciliación y la dicotomía falsa te va a posicionar, si no estás a favor de la reconciliación, el discurso quiere posicionarte de parte de la violencia o una nueva versión de la... Entonces creo que la conversación tiene que ir por cuál sería una reconciliación más auténtica, para qué, para quién. Y ahí también hay categorías dentro de la cuestión de la reconciliación que me parecen muy importantes, porque la reconciliación tiene un componente de escala. Las dos partes pueden reconciliarse en algunas cosas, pero no en otras. Así que sería una cuestión también de especificar en qué precisamente. ¿Es simplemente armonizar o suavizar las relaciones, los lazos sociales? ¿Es tolerar lo que antes era intolerable? O sea, que sería especificar un poco más dentro de la gama de facetas de las dos partes, qué es lo que se quiere reconciliar, ¿no? Otra idea que simplemente no pongo sobre la mesa para que la hablemos es esa tensión en la palabra reconciliación, la tensión entre proceso y meta. Porque la reconciliación puede ser un estado que uno busca o puede ser un proceso probablemente sin fin. Y cuándo debiera de comenzar o terminar ese proceso me parece que es importante. A mí me parece, por todo lo que he oído durante estas sesiones, que la oferta de reconciliación es, en cierto sentido, prematura. Y que habría que hablar que la conversación, un diálogo más auténtico sería, bueno, hablemos de la reconciliación y qué requiere. Ahora, en el caso del diálogo, creo que lo que has señalado muy, muy bien es algo que para mí es la diferencia entre el diálogo y la espectacularización del diálogo. ¿Cuáles son los contornos? Porque has delimitado muy bien quién está montando el diálogo, cómo se presenta el diálogo. Y allí creo que otra vez la cuestión sería, detrás de si uno quiere abordar o diagnosticar, y lo has hecho me parece que magníficamente, todo este dispositivo, el segundo paso sería decir qué diálogo, qué otro diálogo sería el que debiera tomar lugar, ¿no? Debiera desarrollarse y cómo, ¿no? Otro detallito simplemente es que me ha llamado la atención un poco el acento mediático, los programas de televisión, las revistas, y creo que el otro espacio del que tenemos que hablar con toda la cuestión de la memoria son las redes sociales y lo que ocurre ahí. Que son espacios también aparentemente dialógicos, pero que son todo lo contrario, ¿no? El algoritmo que presupone que solo quieres conocer más a fondo tu propia opinión, quieres el eco de la tribu, etcétera, que me parece profundamente antidialógico. Entonces, creo que no combinando las dos ponencias, esas serían las cuestiones, cómo montar, no simplemente rehusar estos modelos, pero cuáles son los conceptos, herramientas, precisamente para dar respuesta al momento que no sea simplemente el no. Porque me parece que es una maquinaria muy, muy, muy inteligente la que está operando aquí. Coincido en que el objetivo es desmontar o modificar profundamente lo montado durante varias décadas y que lo que requiere este análisis realmente es, ¿no? Donde es pensar, ¿no? Las formas, la retórica, la respuesta para ese aparato y su sutileza
y cómo ponerlo en práctica. Y creo que eso sí que sería otro tipo de diálogo. Así que con esos comentarios, no sé si quieren comentar y luego pasamos al público. Sí, muchas gracias, Michael. Hay varios temas que abriste. Voy a ser muy breve, pero daría para mucho más, ¿sí? En relación a las modalidades de justicia, creo que es muy rico el debate justamente de confrontar con un modelo retributivo para pensar formas reparatorias. Quizás la experiencia más interesante es la de la gachacha ruandesa, digamos, en ese sentido, con decenas de miles de casos pensados en términos de estructuras de reparación. Pero creo que se vincula esta otra cuestión que hacías de la otra pregunta de cuál es la respuesta si no es el no, porque creo que uno de los problemas en el planteamiento de la cuestión es esta dualidad que lleva a pensar que uno se reconcilia con otro. Y en realidad, en la construcción, por eso digo, cuando uno lo piensa en términos de quiebre y reconstrucción del lazo social, que creo que es mucho más preciso y adecuado que la idea de reconciliación, tanto en la gachacha ruandesa como en cualquier situación cotidiana de quiebre del lazo social, hay alguien que quiebra el lazo y se intenta reconstruirlo con el conjunto, no con otro. ¿Sí? Esto es, tiene que volver a ser aceptado por el conjunto, y la posibilidad de ser aceptado es el hacerse cargo. La disputa o la discusión si retributivo o reparatorio tiene que ver con las modalidades a través de las cuales se hace cargo de las consecuencias de sus actos. Una pregunta que siempre planteo en las discusiones con respecto a lo retributivo y reparatorio es ¿por qué vamos a pensar lo reparatorio primero en la vulneración más grave del lazo social que podemos imaginar cuando tenemos una sociedad que funciona de modo retributivo para las vulneraciones menos graves de la sociedad? Entonces la escala es la inversa. Esto es, a mí me parece que sería mucho mejor que un genocida como Videla fuera a ayudar a un comedor popular a que estuviera en prisión en su casa. Lo que digo es, esto puede ocurrir después de que todas otras transformaciones y agresiones al lazo social se zanjen de modo más reparatorio, ¿no? Como que sería empezar al revés por la lógica de construcción de lo reparatorio y lo retributivo. Y en ese sentido, como segunda cuestión, esto de cuál sería la alternativa, creo que se vincula, y esto también sirve para pensar de un lugar más positivo, quizás la experiencia sudafricana, que es la correlación de fuerzas en las cuales se juega cada posibilidad de reconstitución de lazos sociales. Entonces, alguien que plantee que no podemos cuestionar la experiencia sudafricana de Argentina porque las condiciones en la correlación de fuerzas y en la posibilidad de construcción eran muy distintas, me parece absolutamente legítimo. Lo que no me parece legítimo es esta oposición de lo que habría logrado una y otra experiencia, sobre todo en términos de constitución de lazos sociales. Un dato que no me olvidaba de mencionar, pero Sudáfrica hasta hace muchos años, justamente desde la Comisión de Verdad y Reconciliación, en los primeros 10 lugares de homicidio intencional en el mundo. Esto significa que el nivel de violencia en Sudáfrica está séptimo en la última década, quinto el año pasado, es uno de los más altos del mundo, incomparable con el caso de Argentina, si lo queremos pensar, y a su vez muy superior a la Sudáfrica previa. Entonces, si el objetivo de esa reconciliación era una reconstitución del lazo social que pudiera implicar en que los niveles de violencia disminuyeran, la situación de la sociedad sudafricana hoy es exactamente la inversa. Entonces, en ese sentido, pensar cómo se articula con la relación de fuerza. Y por último, vos decías, y esto me parece importante señalarlo, producto de estos discursos de las redes sociales, que no son solo las redes sociales, y podría decir que encierran a cada subgrupo en su propio discurso, estas lógicas que muy bien desarrollaba Valentina también de cómo se monta la estructura del diálogo, buscan desmontar, como decías, una construcción que no tiene que ver con un gobierno. Esto es importante mostrar. Yo creo que una de las características bastante originales de la experiencia argentina es que las representaciones sobre el pasado van logrando niveles de avance durante más de 30 años, 30 y pico años, que van permitiendo que cada representación que se va consolidando implica muchos pasos adelante sobre la representación previa. Y esto es un proceso extraño y que no se acompaña con lo que pasó con la posibilidad de juzgamiento, que tuvo idas y vueltas y largos periodos de impunidad. Pero en la construcción de las estructuras de sentido hay una lógica ascendente que es la que se pone en cuestión en este momento y que es la que comienza a erosionarse, podríamos decir. En este sentido me parece importante tomarlo en cuenta. Bueno, es difícil responder preguntas que tienen un cariz filosófico con condiciones históricas
concretas donde esas categorías asumen formas muy condensadas, ¿no? De sentido en torno a esas categorías. Pero voy a intentar decir dos cositas. Voy a empezar por una especie de, por lo más banal, que es, la derecha todavía está buscando un boom editorial como fue el Nunca Más, y no, por más que siguen tratando de producir estas cosas editoriales, no lo logran. Y no tiene que ver justamente con eso, con que se buscó un boom editorial con el Nunca Más. Fue una consecuencia de todo un proceso, el peso de ese informe, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión del dispositivo editorial, de algún modo editorial y digamos, de las distintas instituciones educativas y culturales que apoyan esto, funciona en tensión también con el rol que fue progresivamente cumpliendo el Estado a través de distintas agencias apoyando estas iniciativas. Entonces, funciona primero por fuera, desde la sociedad civil, y después finalmente articulado desde el Estado, cobijado por el Estado, muy disimuladamente, ¿no? Esta es una primera cuestión. Después las cuestiones más densas que preguntás son difíciles de responder. La pregunta que yo me pregunto no es cómo sería ese diálogo, es si hay diálogo posible, ¿no? Me cuesta mucho imaginar ese diálogo, sobre todo cuando las categorías que están en juego, cuando uno dice, ¿es posible un diálogo? Parecería que efectivamente existen dos partes y que además esas dos partes se autoidentifican como víctimas y victimarios. Pero tenemos un problema. Si existen esas dos partes, una de esas partes en general asumió dos tipos de posiciones. Una fue la de considerarse vencedores de la guerra y la segunda fue considerarse víctimas de la violencia de las organizaciones armadas. Entonces, cuando ellos imaginan, digamos, digo ellos, ¿no? Este es un problema que tengo permanentemente. Imaginan ese diálogo, nunca asumen la posición en la que el resto de la sociedad los reconocería como interlocutores, en el que podría imaginarse un diálogo posible. Entonces la pregunta ¿es posible el diálogo en las condiciones históricas que tenemos? Parecería que no fuera más que un acto de banalidad donde no dialoga nadie, ¿no? Sino simplemente es una sumatoria de voces que lo que hace es ampliar y introducir, incorporar, legitimar un discurso que relativiza, minimiza, verdades que han costado mucho que se constituyan como representaciones sociales colectivas, ¿no? Y en ese mismo marco se juega la cuestión de la reconciliación. Es muy difícil pensar la reconciliación cuando los propios actores, o sobre todo los victimarios, no asumen esa posición y no se imaginan en un espacio de interlocución o reconocimiento asumiendo ese lugar. Y segundo, que es algo que mencionábamos la otra vez, si aportaran información, si aportaran algún tipo de información concreta, eso sería condición suficiente para una instancia de reconciliación. Con eso basta, para eso sería un elemento con el que se lograría tal reconciliación, reencuentro. Si no hay un reconocimiento de la posición, digamos, del yo puesto en juego y su responsabilidad, o solo con información, que es un poco el discurso que circula en torno a más justicia, menos verdad, ¿no? Si ellos nos estamos perdiendo la posibilidad de que ellos aporten esa información valiosa. Bueno, eso es un problema. Bien, gracias. ¿Preguntas? No sé si hay un micrófono que se pueda circular. Aquí sobra uno. Acá sobra uno. Hola. Bueno, quería señalar también algunas cosas que encontré, algunas conexiones también entre las dos presentaciones. Por un lado, me da la impresión
vos decías la derecha, bueno, los sectores militares, los sectores económicos, yo creo que en Argentina de alguna manera ya han asumido como un costo hundido el proceso de justicia y que creen que no es posible desmontar el proceso de justicia. Por lo cual, estas estrategias que vos señalabas, me parece que se montan justamente sobre esa base, sobre la base de que ese proceso no es desmontable. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos nuestra mini comisión de verdad de Sudáfrica, porque yo creo que lo que por ahí vos no dijiste, pero se asocia con lo que planteaba también Feierstein, es que para mí estas son un poco como versiones ad hoc de la Comisión de Verdad de Sudáfrica. No podemos desmontar este proceso, no podemos hacer acá lo que se hizo en Sudáfrica, pero traemos estas performances que son un poco hacer un acting de eso que estamos planteando, que es el modelo superador del modelo de justicia que se está desarrollando en Argentina. Y a mí me parece que es un correctivo también esta performance de la correlación de fuerzas, justamente, porque lo que hacen en esta performance es modificar las relaciones de fuerzas. Las relaciones de fuerzas no les dan hoy para desmontar el proceso de justicia, pero bueno, les dan para hacer estas cosas donde en la escena ponen, ¿no?, en igualdad de condiciones o en igualdad de fuerzas lo que no está en la sociedad en esa condición. Entonces, eso me parecía por un lado. Y por otro, otra cosa que me parece por ahí para señalar de estas performances es que también ahí hay un supuesto que no está dicho, y es que lo que ellos están imaginando es que eso es un diálogo entre perpetradores. Eso no está dicho, pero eso es la base de ese diálogo. La asunción de la responsabilidad por parte, y eso se une con lo que planteaba antes Feierstein sobre los dos demonios. O sea, son performances de los dos demonios, esas que ellos que fueron montando, digamos, a lo largo de estos 2 o 3 años y que habían empezado a montar antes cuando estaba Beluto en el gobierno de la ciudad también, ¿no? Porque esto empezó antes de que ellos llegaran al gobierno nacional como dispositivo. Y lo último que quería decir es que me hace acordar un poco también algunas cosas que vos pensaste al final de la discusión de ayer y a lo que vos planteaste, Michael, sobre el tema de la memoria y la verdad, el estatuto, ¿no?, de la memoria, de la verdad. Por esto que se discutió mucho, me parece, en estas jornadas, en las conversaciones anteriores, sobre la reivindicación como de la memoria fragmentada, de la memoria quebradiza, de la memoria disruptiva o de la verdad con esas condiciones. Y por otro lado, cuando aparecen estas situaciones donde se pone en juego la verdad que con tanto esfuerzo se construyó durante 30 y pico de años, 40 años, uno dice, no, minga, verdad quebradiza, verdad, ¿no? Nos agarramos al mástil de esta es nuestra verdad, esta es nuestra memoria, la tenemos que proteger, que defender. Y me parece que en esto que vos te traes, Valentina, también aparece un poco eso, porque ahí lo que está puesto en juego también es, bueno, todos tenemos entonces una partecita de memoria, una partecita de verdad, todas valen lo mismo. ¿Cómo es esta discusión? Me parece que también lo que trae un poco esta performance del diálogo es eso, es ese problema, ¿no? Hola. Bueno, yo, siguiendo las discusiones de estos días, voy a referirme a un escenario concreto hoy, que creo que nos lleva más a una discusión centrada en la justicia. ¿De qué justicia hablamos, no? Me paro en Colombia hoy. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos ha costado mucho mover el tema de la Comisión de la Verdad, porque como una Comisión de la Verdad extrajudicial, sin justicia no hay verdad. Y nos ha costado mucho poder posicionarlo en distintos ámbitos por esta dicotomía que acá se plantea. Y que escuchando los dos escenarios, Sudáfrica, Argentina, medio que estamos en la mitad pese a la ley de justicia y paz, que fue otra historia, eso es la sudafricana, otra historia, que no es la de hoy, donde
se instaló el escenario del sistema integral, del que hace parte la Comisión de la Verdad, en una mesa de diálogos entre la insurgencia y el Estado colombiano, y la sociedad medianamente expectante, una pequeña parte. Y hoy se debate entre el Estado colombiano desconoce el sistema integral y reivindica la justicia ordinaria, que además nos ha perseguido. Nosotros no vamos a reivindicar a esa justicia, no queremos esa justicia, si es la que nos ha perseguido, si es la que nos ha exiliado. Y del otro lado, quienes defienden el proceso de paz para decir, dejemos de matarnos por lo menos, paremos, dejemos de matarnos y sigamos con el conflicto social en unos términos donde para el derramamiento de sangre. Defendemos la justicia transicional planteada en el sistema integral. Y entonces acá, en estos días se ha hablado, bueno, la justicia, pero no hemos cuestionado la justicia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia hoy? ¿Sí? La Fiscalía General de la Nación hoy en Colombia dice, estamos dispuestos a construir la verdad con ustedes. No, no queremos construir la verdad con la Fiscalía, pero la Comisión de la Verdad es extrajudicial. ¿Dónde ponemos ese debate? ¿Más preguntas, comentarios? Sí. Hola. Bueno, por ahí más que aportar a esta discusión, que no me siento tan preparada como para intervenir, vengo escuchando todos estos días, pero quería comentar algo ahora que ella pone en cuestión esto de la justicia, porque también tiene que ver con el contexto actual, digamos. El juicio, por ejemplo, que se dio el año pasado en Virasoro Corrientes. Quería comentar eso porque me parece importante, dentro de esto que ustedes están analizando, digamos, qué pasó ahí y cómo entendemos la justicia en ese marco. Y pensando en algo que había dicho, de que también el juicio daba una posibilidad a las personas para hablar de cosas que no habían podido hablar en otros espacios más que en los espacios familiares. Y ese juicio era por la desaparición de un peón rural de Las Marías. No sé si conocen Las Marías, es una empresa cervatera, bueno, que es uno de los casos de complicidad empresarial. Después de muchos años se logró hacer el juicio, el debate oral fue en Virasoro, pero no, había un solo imputado que era Torres Queirel, pero se instaló desde el grupo de familiares de detenidos y desaparecidos como una cuestión más social de juzgar lo que había pasado en Las Marías, como para también traer al pueblo esa memoria de quienes tuvieron que ser exiliados del pueblo luego de la represión militar. Y cuando fueron a poder por primera vez hablar y buscando una noción ideal de justicia capaz, no les permitieron contar su historia. Pudieron solamente responder algunas preguntas y los jueces todo el tiempo desviaban, digamos, la posibilidad de que pudieran contar sus relatos. Y eso fue muy fuerte porque después de un proceso de tanto tiempo de esperar poder hablar en su pueblo de donde fueron detenidos, donde fueron torturados y 2 desaparecidos hasta el día de hoy, y luego tuvieron que irse y no pudieron volver, y los que quedaron marginados. De nuevo se les negó en un proceso donde tuvieron mucho para que por fin se dé poder hablar y decir qué era lo que había pasado ahí.
y estaba uno de los responsables, digamos, de las Marías, Narvaja Artaza, ahí presente con sus familiares. Y bueno, quería contar porque pienso si también la justicia en esta idea daría esa posibilidad, tampoco estaría siendo posible en estos términos en los cuales hay una complicidad política del poder empresarial, lo civil también. Bueno, eso quería comentar porque es algo reciente, se trató de apelar, digamos, porque no hubo ni condena, digamos, entonces como que queda eso abierto y cómo se va a reabrir esta situación o de qué manera se va a reparar en ese sentido ahí si ni siquiera se dio la posibilidad de hablar de algo que está muy, muy oculto, sobre todo en estas ciudades o pueblos donde es muy difícil poder poner a debatir estas memorias que circulan. Eso nomás. ¿Otras preguntas? Sí, una más. Sí, por ahí. La última vez que hablo, porque me voy. Pensaba en realidad en que pensar la justicia reparatoria, hasta incluso la verdad, digamos, ¿por qué pensarla siempre en términos de lo pasado? Y pensaba para mi generación que esto de los diálogos, estos supuestos diálogos, estas ficciones de diálogos, que en definitiva son eso, son ficciones de diálogos, ¿desde dónde o por qué, para qué pensarlas nosotras, nosotres en esta nueva generación sobre todo, ¿no? Y pensaba que hoy a nosotras se nos abre un momento, bueno, alucinante para pensar la justicia, porque, bueno, como bien se estuvo diciendo estos días y en el contexto en el que estamos, en donde se está hablando en torno al punitivismo, en torno a la práctica que señala, que acusa, en torno a la práctica que tiene a la cárcel como siempre ahí como un escenario de trasfondo, pensaba en realidad que todas estas preguntas y esto que expusieron, sobre todo nos tiene que servir a nosotros desde el presente, porque en definitiva, digamos, sirve pensar el pasado, porque liberta sobre todo el presente, más allá de que ayer hablamos de la utopía, si la utopía clausura o no clausura, si la utopía es un horizonte o es un mandato o tiene que ver como con una cuestión moral. Y pensaba que para nosotras en nuestros espacios donde queremos mezclar esto del feminismo y derechos humanos, porque en realidad no es una cuestión escindida de nada, van juntas de la mano, muchas veces pensábamos esto en relación a la violación, ¿no? Que es un tema, bueno, para muchas de nosotras y nosotros que sufrimos esa violencia sexual, que la vivimos a veces en tercera persona, a veces en lo propio de la experiencia, pero que se empieza a convertir en un relato histórico, en un relato colectivo, que empieza a tener un sentido político. Entonces, yo pensaba cómo pensar este diálogo y quería llevarlo de la relación entre una guerrillera o un guerrillero con su torturador o con el desaparecedor de su familia, y cómo podríamos pensar nosotras un diálogo posible con nuestros violadores, ¿no? Entonces, como que digo, es algo súper fuerte y movilizador, pero quiero pensarlo incluso desde este presente que también es hoy lo que nos toca. Y yo pensaba que no hay diálogo posible en tanto esa persona que está invitándote a participar de ese supuesto diálogo está generando una violencia actual incluso en otro terreno. Porque pensaba que quienes proponen el diálogo hoy en estos términos son los representantes y ejecutadores de otros tipos de violencias actuales que también se sufren. Entonces ahí
creo yo que hay algo que se clausura, porque pienso, no sé, en este gobierno que invita a un diálogo cuando son perpetradores y perpetradoras de una violencia actual y que ese pasado se tiene que reinterpretar desde este presente. O sea, la violencia de aquellos años es distinta en sus formas hoy, pero es igual de violenta para quienes la padecen, porque ahí sí, ¿no? No hay una experiencia más fuerte a otra o desde qué lugar juzgar cuál es una violencia más oscura que otra. Entonces pensaba en esta cuestión de la reconciliación, si es que hay una reconciliación posible, y en esto de la justicia en términos más de la justicia como una institución, si repara o no repara, y yo pensaba que igual siempre hay una forma de hacer justicia y que a veces la verdad forja a que una justicia más institucional dé un lugar a eso, porque incluso entre nosotras, bueno, todas sabemos que justamente que nunca se ha condenado a un violador como tal, digamos, con una figura histórica que lo contemple de esa manera, nunca se ha creído al relato de violación, de abuso, incluso con personalidades más reconocidas, incluso con tu propio hermano, con tu propio vecino, con la persona que conociste toda tu vida. Entonces pensaba en eso complejo que nos plantea hoy el feminismo, que para nosotras es una revolución, pero sobre todo es una revolución hoy porque la gran revancha que tenemos no es el diálogo con nuestros violadores, sino que es la revancha que, digamos, con aquellos que van a ser nuestros hijos, que puedan romper con ese pacto hoy de silencio, que es el pacto que permitió, incluso en términos de dictadura, que eso sea posible, ¿no? Porque, digo, más allá de los represores, el pacto de la sociedad civil, el pacto de la sociedad que hoy no hace escucha a los abusos, es lo que hay que lograr vencer. Y eso es lo más reparatorio, ¿no? Digo, la violencia va a seguir existiendo porque hay diferentes intereses, porque hay algo que va a ser irreconciliable, pero creo que la revancha en términos de diálogos no se da con los represores, sino con quienes habilitan desde el silencio, desde la omisión, bueno, ese lugar. Así que eso pensaba. Yo no tengo mucha respuesta, solo quiero comentar algo a la compañera que habló recién. Te escucho y escucho cómo dos lenguajes se cruzan. El de la memoria, el construido a lo largo de estos años para hablar del pasado, y el lenguaje del feminismo. Lo digo desde la absoluta sorpresa, cómo esas dos cosas en tu propio relato se fueron articulando y mezclando, y cómo el feminismo pareciera que cobra un sentido en tu palabra cuando lo llenás de otras palabras que vienen del mundo de la memoria. Nada, eso solo quería decir. Sí, yo tenía Vos te dejo toda tres la cositas. Dale. Vamos a tratar de dar respuestas brevísimas a cada uno, pero me parecieron todos los aportes interesantes. El primero, esto de pensar qué efectos se buscan producir en la correlación de fuerzas y acabar con los procesos de juzgamiento. No coincido contigo que no es el eje. Creo que lo que ha habido es una profunda inteligencia por parte de los sectores más hegemónicos, producto del fracaso de la impunidad impuesta de arriba hacia abajo, que los procesos de construcción de sentido operan de abajo hacia arriba. Y entonces en esta apertura, que es previa a la asunción del macrismo, alguien lo señalaba y creo que efectivamente es así, bastante previa, diría 2009, 2010, en esta apertura a la posibilidad de la emergencia de otros modos de construcción de sentido, de modo más poroso en una cantidad de fracciones sociales, ha habido mucha mayor inteligencia y por lo tanto mucho mayor efecto. Y la contracara de esto es que el campo popular, que había tenido toda esa construcción ascendente durante 30 años, pierde la brújula en cierto sentido, en esa construcción, y quiere salir a confrontar con eso desde el poder del aparato estatal. Entonces la propuesta de penar el negacionismo, la propuesta de una ley que diga que hay que decir que son 30.000 y que es terrorismo de Estado en todas las escuelas del país, lo cual logra el efecto absolutamente contrario, porque pone a este discurso poroso en un rol contrahegemónico muy atractivo para cualquier sector, especialmente joven contrahegemónico, y le otorga la posibilidad de esa construcción situándose en el lugar de relato oficial, que era el lugar en que no estuvo
esta posibilidad de construcción. Entonces sí me parecía tomar en cuenta esto como alerta de esta transformación de las lógicas de ambos procesos, y sobre todo para pensar cómo se confronta, o sea, también no será a través del diálogo, pero sí es a través de poder dar la disputa por el sentido y por los conceptos, y no una disputa apelando al código penal, ¿sí? O a la fuerza estatal como modo de desarmar estas construcciones. Lo segundo que planteabas, la verdad que tengo una enorme preocupación por Colombia, de las últimas veces que estuve el año pasado en Bogotá, de todo el trabajo que estamos haciendo con las organizaciones, y lo sabés porque creo que es una situación muy parecida a lo que fueron las conversaciones de paz con la Unión Patriótica en los años 80, que terminaron con el genocidio en Colombia y el aniquilamiento sistemático de toda la militancia popular y de la Unión Patriótica. Estas conversaciones de paz vienen de la mano de la continuidad de los ataques, alrededor de 200 víctimas, creo, en el último año por parte del campo popular, al mismo tiempo de este discurso, porque Colombia tiene esta dualidad, y era interesante lo que planteabas, no queremos construir verdad con la Fiscalía, porque tiene esta dualidad de la continuidad de un proceso de destrucción sin la figura dictatorial, digamos, y que esto, para el modelo de la experiencia argentina, es difícil de pensar, pero este fue el modelo de Colombia, este fue el modelo de México, entonces son otras lógicas de construcción y que es importante tomar en cuenta. Creo que hay que hacerse cargo de esta lógica porque tiene mucho que ver con lo que yo planteaba de estos modelos que baja la justicia transicional, que termina suponiendo una correlación de fuerzas que no existe, ¿sí? Y una capacidad de diálogo en este sentido que en verdad lo único que hace es esconder la continuidad del proceso de destrucción, ¿no? Y que creo que en este sentido es algo que ha comenzado a revisar por un lado las organizaciones armadas, de hecho por algo el ELN suspende el diálogo con el gobierno, pero fundamentalmente el conjunto del movimiento popular colombiano, que es donde más pega esta política de destrucción, ¿no? Entonces creo que es un caso a mirar con particular atención. Y tercero, el caso de Corrientes que planteaba, era muy interesante esta idea para pensar en relación a lo que planteabas, Michael, de las formas de lo reparatorio. Hay varios trabajos que se han hecho en Argentina muy lúcidos. Hay uno que es un abogado neuquino de Juan Cruz Goni, para pensar la propia escena del juicio como espacio de reparación. Esto es, la inversión de valores, él lo trabaja desde Gertz y la lógica de inversión de estatus, pero la inversión de valores que implica llegar al espacio judicial en una lógica distinta, quién llega como acusado, quién llega como testigo, qué legitima el tribunal, más allá de cualquier proceso de resolución en términos retributivos, ya es reparatorio en sí mismo, pero el problema es que esto no es comprendido por muchos tribunales y menos con el cambio de las lógicas políticas dentro del funcionamiento de los tribunales, pero digo, muchos procesos tuvieron estos problemas a lo largo de esta década larga de reapertura del proceso de juzgamiento, y entonces la lógica de producción de la prueba hace perder el sentido reparatorio. Entonces la lógica del tribunal es, nosotros lo único que queremos que nos diga es todo lo que nos sirva para producir la prueba, mientras que el sobreviviente, el familiar, el testigo que está yendo, lo que necesita decir es otra cosa, que no necesariamente se vincula a la producción de la prueba y que es permitir ese espacio de reparación como primera posibilidad de escucha pública de su experiencia, ¿sí? Esto sí es lo que de alguna manera experiencias como la sudafricana buscaron producir, pero al costo de el paso siguiente, que es la responsabilidad, ¿sí? Esto es dar la voz, pero dar la voz primero en qué condición, que el problema de la Comisión de Verdad y Reconciliación era que permitía la voz, pero no en esta capacidad reparatoria, porque al establecer la dualidad le daba igual valor a las voces. La escena jurídica, en su cariz retributivo, otorga roles diferenciales, ¿sí? Llegan a esa escena en una situación diferencial, que es la situación que han vivido, y en una inversión de estatus de esa situación. Pero creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque es la lucha de las distintas organizaciones por lograr hacer comprender en un sentido racional, pero también en un sentido de correlación de fuerzas a los tribunales, para qué están los tribunales, ¿sí? O sea, y cuál es el sentido de ese espacio jurídico, que en algunos casos se ha logrado, en otros no, ¿sí? Y cuando afecta al poder económico no.
Así que bueno, con esas tres estamos, vos respondías la última. Bien, y veo que se va acabando el tiempo, así que una vez más les doy las gracias por la mesa y al público también. Disculpen, una cuestión organizativa. Muy sencillo, pero lo resolvemos. Las personas que no tienen un número que se está repartiendo afuera para ingresar a la sala, les pido que levanten la mano. Hay muchos que tienen y otros que no, pero es importante que lo tengan.